special place, and if I stay too long. Soy Coco Cuba, bienvenidos a este Registros de Domingo por Cadena A. Hace 40 años, poco más, poco menos, al amanecer de los 70 en concreto, no era más de 10 los grupos juveniles que se divertían en La Paz y a costa de su población. No eran grupos violentos o necesariamente violentos. Reyertas callejeras, un poco de alcohol y algo de droga. Tal vez ese era el límite de la expansión y el libertinaje juvenil en la década de los 70. Hoy las cosas han cambiado. La disección es que si en los 70 eran 10 las uniones, los grupos juveniles, hoy en La Paz hay cerca de 3.000 pandillas juveniles que no solo se divierten a costa de su población, sino que le han sembrado terror. La atracan, la asolan y es más, se han tomado determinados sectores y distritos de La Paz para convertirlos en sus feudos y ahí sembrar también la criminalidad. Hoy vamos a tocar este tema de las pandillas, haciendo una disección en la década de los 70. El 14 de febrero de 1972 marcó el antes y después de este fenómeno que intento explicar. Para describir este fenómeno, ese tránsito de los grupos y uniones de amigos, de barrio, de colegio, a ese fenómeno de las pandillas, he elegido un grupo paradigmático para su tiempo, que por muchas razones es el que ha marcado una época y responde a la tradición de los paceños. El grupo Los Marqueses. Para mí y para todos, ¿no? Para todos la juventud, o sea, representa un, ¿cómo te puedo decir? Algo que un destape en realidad, ¿no? De la juventud, un destape de la juventud, estaba dormida, ¿no? Entonces ya con esa música comienza, ¿no? Un destape. Cosas que no se forman, ¿no? Al calor del barrio, ¿no? Y para jugar fútbol, para reunirte, para ir a una fiesta, ¿no? Vamos esta noche a una fiesta, decían, vamos a un tunco, decían, ¿no? Nos reuníamos para ir a la fiesta, de aquí de Paz éramos 20, 30, nos íbamos, ¿no? Con mujeres más. Al comienzo ha sido así, una cuestión, ¿no? de jóvenes, ¿no? Una unión de jóvenes, después nos uniformaremos, pondremos chamar, con mi casco, con motos, ¿no? Hoy teníamos motos y tenía mi casa allá que le llamábamos el Castillo, en la Hans Kuntz, ¿no? Y ahí nos reuníamos, hacíamos fiestas y hemos ido creciendo. ¿Cómo es que el apellido de tu familia marca un grupo que hizo época en La Paz? ¿Sabes qué pasa? Que en realidad, ahí vienen los hermanos Marqués, decían, ¿no? Los hermanos Marqueses, pues ya nos pusieron, ¿no? De ahí salió Marqués. Just I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. Oh, ¿Eran temidos, eran respetados? ¿Cuál era el asunto? Era menos tiempo, hasta ahora mismo, ¿no? Problemas siempre es así, ¿no? Que, ¿cómo te puedo decir? El miedo de la gente, ¿no? Por lo que tú vestías, por las motos, no sé, por las peleas. so close, no matter how far.
todavía varios están aquí, ¿no? Tanta gente, hemos llegado a 1000. Sí, a 1000 hemos llegado. O sea, había varias, ¿cómo te puedo decir? Varias generaciones, varias categorías, ¿no? Categoría, planes mayores, menores, y gente también que admiraba el grupo, todo eso. Sigo con los marqueses, somos amigos hace mucho tiempo, tenemos actividades sociales, o sea, con toda la juventud que tuvimos, o sea, hemos aprendido a madurar. Establecidos en la zona de Miraflores, los marqueses se fundaron en la década de los años 60, en base a 3 hermanos, Javier el mayor, Freddy el segundo y Miriam la tercera. Esa fue la piedra fundamental para la constitución de un grupo, así se fundó con ese carácter, de un grupo juvenil, que luego en el transcurso del tiempo y en base de una serie de incidentes, saltó varias etapas. Shot to the heart, and you're to blame. You get love, bad name. I play my part and you play your game. You get love, bad name. You get love. You get love, bad name. You get love. El 14 de febrero de 1972, Miriam Márquez, la hermana menor de los hermanos Márquez, fue acuchillada, si me permite esa expresión tan grosera, fue apuñalada a una cuadra de la Plaza Murillo, en el local de lo que hoy es el Kindergarten Senafi, entonces sede de una fiesta porque los marqueses y los Tigres de San Pedro, otro grupo juvenil, tal vez con rasgos de inocencia en algunos de sus miembros, se disputaban precisamente el protagonismo de una banda, de un grupo musical. Ese momento puede entenderse como la ruptura entre los grupos juveniles, las asociaciones juveniles y el terror que vivimos hoy. El terror que encarnan las pandillas juveniles que hoy en un número cercano a 3000 se enseñorean en La Paz. En ese carnaval nosotros contratamos para las fiestas del grupo a un conjunto que se llamaba Tabú. En ese momento tocaban música de Santana. Entonces ellos, los del conjunto, hicieron 2 contratos con nosotros y con los Tigres. Entonces en la fiesta que hubo noche anterior de que muera Miriam, ellos tocaban una tanda acá y se iban al otro lado, o sea que nosotros nos quedábamos esperando, tocaban allá, volvían. Entonces ese fue, digamos, un poco el roce que tuvimos nosotros. Ese día estábamos viniendo en un camión y bajamos en la Vallivian para entrar a la fiesta de los Tigres de San Pedro. Salieron con cuchillos, con todo. O sea, yo tenía 15 años, más o menos. Entonces yo me asusté porque yo la verdad no pensé que iba a pasar eso. Entonces entramos para reclamar el problema del conjunto que debiera estar tocando con nosotros. Y de todas maneras ya recibimos puñetes, patadas, y sacaron sus armas blancas, sacaron revólveres, todo está eso. Incluso está en declaraciones que han hecho a la policía de Somos, que era la DIC. Y Hernán Vallejos Núñez del Prado, ¿no? Al salir, yo me caí al salir ya de Senafi. Me caí de bruces y entonces este señor comienza a apuñalarme. El Hernán Vallejos Núñez del Prado, que es de los Tigres, de aquí de San Pedro, ¿no? Pero nosotros no fuimos sin motivo allá, nosotros tuvimos una invitación, por eso nosotros fuimos y por eso también algunos chicos del grupo dijeron no entremos, porque nosotros no hemos ido a molestarlos. Entonces, como te dije, teníamos la invitación, pero lamentablemente ellos ya estaban esperándonos con ganas de pelear y a consecuencia de eso murió la compañera integrante de los marqueses, Miriam.
La década de los 70 fue marcada por uniones juveniles, grupos juveniles si usted lo prefiere, como los 508, los Calambeques, los Locos del Parque, los Tigres y por supuesto los Marqueses. En el tránsito de su involución, no merece otro término, esos grupos degeneraron hasta radicarse en situaciones de utilidad para los regímenes dictatoriales. Por ejemplo, los marqueses fueron utilizados por las dictaduras de entonces para tomar, por ejemplo, la Universidad Mayor de San Andrés. La toma de la universidad ha sido, ¿no?, cuando vino el señor Waldo Cesuto, Fredo Candia, Candia Paredes creo que se llama. ¿No? Vinieron argentinos que querían sacar, ¿no?, a tanta gente que estaba en la universidad. ¿Estás hablando de qué año más o menos? Del 68, cuando Obando, ¿no?, en 68, y que había que sacar, que la universidad estaba corroyéndose. Nosotros, la verdad, yo no entendía, la verdad. Pero nos hemos animado como grupo, ¿no? Pues sabes, uno de jóvenes se lanza a la piscina y nos fuimos ahí, y entonces ahí comenzó a marcar el gran problema para nosotros, ¿no? Y nos metimos en política. Al haber efectuado los marqueses la toma de la universidad, entonces en el gobierno de Obando vino pues, ¿no?, vino la reacción de los universitarios, y el 7 de octubre, cuando subió el general Torres, vinieron aquí a mi domicilio. Entonces golpearon la puerta, ¿no?, y dijeron, a ver, abran, ¿no?, con patadas, todo eso, ¿no? Entréguense, marqués. ¿Quién se va a entregar? ¿Quién se va a entregar? Como estábamos armados, entonces como ellos comenzaron a disparar, les respondimos con fuego. Ya habían sido como 4.000 personas que estaban allá afuera, ¿no? Entonces se armó la gresca, ¿no? Entonces se dispersaron ellos y comenzaron a disparar hacia la casa. Sí, esta casa está llenita de agujeros, ¿no? Entonces hemos estado por el lapso de 4 horas defendiéndonos aquí nosotros. Estaba mi madre, mi abuela, mi tía y mi hermana. Entonces nos lanzaban gases, ¿no?, porque la policía más vino. Nos devolvíamos los gases, porque esto era una sola planta. Y por el techo comenzábamos, ¿no?, a caminar, a tratar de ver a los, porque había francotiradores, ¿no? 4 horas nos han disparado y nos han con metralletas, todo eso. Bueno, de todas maneras vino un padre un católico y dijo, entréguense. Dijo, no. Entonces llegamos a un acuerdo de entregarnos y nos entregamos, ¿no? Pero al salir nos han dado una tremenda paliza, ¿no?, al subir al camión. Ya nos metieron a la cárcel. Yo estuve casi como 5 años en la cárcel, ¿no? My body is burning, starts to shout. Desire's coming, breaks out loud. Lasting in cages, the storm breaks loose. Just have to make it with someone I choose. The night is calling, I have to go. The wolf is hungry, he runs the show. He's licking his lips, he's ready to win. On a hunt tonight for love of the sea. Here I am, rock you like a hurricane. Here I am, rock you like a hurricane. Here I am. Abogado ya hace 12 años. En los 5 años he salido abogado, de la UNSA. Doy docencia en criminología, penal 1, penal 2, penal 3. Here I am, rock you like a hurricane. Here I am, rock you like a hurricane. Come on, come on, come on, come on. Here I am, rock you like a hurricane. Soy componente del grupo Los Marqueses, ya que mi esposo es Freddy Márquez. Nosotros como marqueses, como asociación, en realidad hacemos obras sociales. Hemos regalado un estetoscopio para el Hospital del Niño. Esto lo hemos hecho por medio del Canal 4. Después, personalmente, hemos ido al Hospital del Niño, hemos llevado juguetes para todos los niños que se encontraban en el hospital.
ese tránsito que trato de describir entre uniones y grupos juveniles, ese salto con toda la brusquedad que connota a las pandillas criminales de hoy, tiene una explicación y es precisamente desde la arista de un criminólogo. A partir de la pubertad, la adolescencia y la juventud propiamente dicha, existe un cambio social y un cambio psicológico en la persona que empieza a lo que se llama el segundo destete psicológico, buscando el joven niño, una nueva forma de vida, saliendo de la familia, saliendo del hogar, apoyarse en el amigo, en el caudillo, en el grupo humano, y frecuentemente la autoridad del padre, la autoridad de la madre empieza a encontrar otro rol, otro actor, otra forma de identificarla. Y esta identificación es a través del más fuerte del grupo, el más habiloso, el mayor del grupo, el que más sabe dentro de la travesura juvenil. Y obviamente ese es su nuevo caudillo, porque comúnmente el hombre siempre busca en quién apoyarse, siempre busca alguna persona en la que pueda encontrar algún tipo de sostén. Entonces las pandillas, los grupos juveniles, siempre tienen un líder, vamos a ver que siempre tienen un líder. Hasta en los grupos juveniles sanos, los Boy Scouts tienen el guía de patrulla. En una agrupación delictiva, en una pandilla, siempre hay el jefe de la pandilla y hay una especie de normas y reglas de comportamiento y hay una especie de grados, y todo esto identifica una personalidad que sale de un cobijo familiar y busca otro cobijo que es el social, y en este caso el grupo de amigos con los que empieza a identificarse. Es el primer problema que uno puede observar. El segundo problema es el social, o sea, más allá de lo psicológico está lo social, en el que el muchacho comúnmente se asocia o se agrupa frecuentemente con amigos de barrio. Es muy común el pandillaje o las agrupaciones barriales al calor de un foco, en la esquina de un barrio próximo a una tienda. Se agrupan los muchachos encontrando medios o lugares de localización, de focalización de comportamientos. Es típico observar que esto se produce en barrios pobres frecuentemente porque el hacinamiento familiar, las casas reducidas, hogares estrechos, hacen que los hijos salgan del hogar y busquen la calle con un medio de cobijo que no encuentran en la familia. La pobreza, lamentablemente, es un indicador muy fuerte, pero no solo la pobreza, sino también puede ser un indicador las drogas, la actividad social en torno a las drogas. Por eso podemos encontrar no solo pandillas juveniles en barrios intersticiales alejados del Alto, también podemos encontrar agrupaciones juveniles dedicadas a una forma de criminalidad también en la zona sur. Es decir, no es una exclusividad la criminalidad de una determinada región, sino de un determinado comportamiento. Tal vez en el Alto encontremos una forma de actitud y de comportamiento, pero también hay pandillas juveniles, y en la zona sur también vamos a encontrar pandillas y agrupaciones juveniles bajo otro tipo de perfiles, bajo otro tipo de reglas, bajo otro tipo de normas propias de sus agrupaciones. Ahora, en el proceso histórico juvenil de nuestra sociedad, se han dado muchas agrupaciones y obviamente las formas de identificación no siempre han sido las más sanas. Es decir, las agrupaciones, las bandas, las pandillas juveniles, los marqueses, calambeques de una determinada época, son el reflejo primero de una juventud que no encontró y no encontraba una explicación válida a un momento en el que ellos atravesaban un proceso histórico de la humanidad, de cambio de moldes de cultura, moldes de civilización, moldes hasta inclusive de moda. Sin embargo, comúnmente la identificación de los grupos con mayor resonancia, con mayor fuerza, siempre se han identificado por los rótulos de fuerza, de violencia y de ímpetu, ¿no? Y bajo tres figuras psicológicas que son muy importantes: la imitación, la sugestión y la simpatía, ¿no? La simpatía, que tenía que ver, por ejemplo, con el amor, el noviazgo, el romance dentro del grupo, y cómo el caudillo empieza a generar un mecanismo hasta de sublimación de los demás, todos quieren imitarlo.
la sugestión, que es ese mecanismo en el que se impone primero la fuerza, la violencia, el más fuerte subordina al más débil y lo hace su grupo, pero ese más débil busca al grupo para protegerse de otros grupos y desplazar su debilidad. Cuando uno era frágil y chiquitito, pertenecer a un grupo de pandilleros poderosos era un mecanismo de protección, porque ya automáticamente ya no se valía por sí mismo, sino se protegía con la autoridad del grupo. Y la imitación es uno de los fenómenos más lamentables que hay en la juventud, es decir, hay una tendencia al aprendizaje en función a la imitación. Uno es el que produce, uno es el que crea y otro es el que se deja arrastrar, se deja inducir y empieza a imitarlo. En estos grupos juveniles, en las pandillas de esa época, no andaba un solo motociclista, sino eran varios motociclistas, típica imitación. No solo uno usaba cabello largo, sino todos usaban cabello largo, típica imitación. Pero había un agresor, típica imitación, había múltiples agresores. Entonces, lo que podemos observar es que este fenómeno de imitación ha sido uno de los de mayor relevancia, y no solo actuaba el fenómeno de imitación en el contexto del grupo, sino ha jugado un rol sustancial en esta época del 71 los medios de información y de comunicación, porque ya empieza el joven, por ejemplo, a tener mejores mecanismos de información. Aparece el sistema de comunicación visual, la televisión. En nuestro medio, a partir de los 71, 70, 69, aparece la televisión y todo el mundo empieza a generar atención a la televisión y a copiar los rótulos exteriores. Entonces, estamos frente a la típica forma de la imitación. Entonces, estas conductas comúnmente en un grupo juvenil, en etapas de la pubertad, de la adolescencia, el mismo nombre adolescencia viene de adolescere, de sufrir. El joven es una persona que permanentemente tiene una lucha de existencia, se va a definir su vida, no tiene una objetiva realidad donde apoyarse, tiene múltiples necesidades y una pobreza en su bolsillo. Tiene que salir mañana con la novia, con la enamorada, con la corteja, necesita 100 bolivianos para ir al cine, necesita 100 bolivianos para pagar su hamburguesa, y en este momento, un día antes, no tiene un peso en el bolsillo. Mañana ese joven va a dejar de verse con la corteja, con la enamorada a su cita. No. ¿Va a tener los 100 bolivianos en su bolsillo? Sí. ¿Cómo los va a obtener? Eso ya no sabemos. Ahí nace la problemática de la criminalidad, ahí nace la problemática de que el joven comúnmente hace lo que quiere hacer, se materializa sus impulsos, objetiviza sus impulsos, y por lo tanto, esa es una de las grandes consecuencias de la criminalidad, sus múltiples necesidades, aunque para otros grupos humanos, otras etapas vitales, el adulto ve al joven como irrelevante en sus necesidades, pero en cambio para el joven sus necesidades son sustanciales, su enamorada, sus amigos, el beber con los amigos, el salir con la enamorada, son necesidades que él no las va a dejar de hacer. Y para esas necesidades necesita recursos, necesita dinero. Y para tener dinero va a entrar, lamentablemente, en muchos casos, no hablemos fatalmente, en la mayoría de los casos o en muchos casos, a la criminalidad. Entonces, las bandas juveniles provienen de eso, ¿no? Provienen de estos factores, y obviamente en nuestra época, en ese tiempo, en estos grupos que hemos identificado, son un reflejo de una sociedad que se introducía un cambio sustancial, nuevo tipo de forma de vida juvenil, el uso de la melena, el hipismo, nuevos rótulos sociales y de paso medios de comunicación, etapa vital complicada, nos hace este fenómeno de esta naturaleza. Los marqueses y su tiempo. Para el próximo programa les prometemos un tema apasionante: el Che Guevara, mito o realidad. Pero no el Che Guevara que vino a La Paz en la década de los 60, precisamente en noviembre del 66, a expandir la revolución internacionalista desde el centro boliviano. Les hablo del Che Guevara, estudiante de medicina, que estuvo poco más de 30 días en La Paz y que, como ciudadano de a pie, antes de cubrirse de la gloria y el mito, paseó por estas calles paseñas con su amigo el Calica Ferrer.
el Che en La Paz después de la revolución de 1952. El Che no está muerto, el Che está vivo. Amigos, otra vez, infinitas gracias. Hasta el próximo domingo.